En esta oportunidad vamos a escuchar al abogado Orlando Ceballos, quien analiza la sentencia de la Sala Constitucional, donde mencionó que la reelección indefinida no está en discusión. Mencionó que es y lo que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos significa reelección indefinida. Ha dicho que es la permanencia de la persona en el cargo por 2 periodos interrumpidos o consecutivos. Entonces también mencionó que cualquier prohibición no puede exceder lo que dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional se ha excedido de su fallo. Ha dicho que esta sentencia del Tribunal Constitucional no se ajusta a los criterios de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Mencionó que estos magistrados creen tener poder para restringir los derechos. Han contravenido las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia del Tribunal Constitucional no puede tener ningún efecto legal. Ha dicho que esta sentencia no sirve ni para inhabilitar a la abuelita de Iván Lima. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Y está un poquito mezclado, ¿no? Porque no tiene nada que ver la consulta que se ha hecho a estos magistrados, porque se ha hecho una consulta totalmente diferente. Es como si dijéramos, a ver, yo en mi casa le hago la pregunta a mi esposa, por favor, me gustaría que para mi cumpleaños me lo puedas cocinar un picantito de pollo. Y mi esposa el día del cumpleaños me dice, mira, te he cocinado picantito de pollo, pero como sé que te gusta, o no sé si te gusta, te he hecho también chancho asado. Pero yo no pedí chancho asado, vas a comer y punto. Es decir, doctor, han emitido una sentencia que nada tenía que ver con una consulta anterior. Explíquenos, por favor, por qué esa sentencia, al que dicen que Evo Morales con ello ya no podría ser candidato, está fuera de lugar, no tiene validez, o qué validez tiene finalmente, por favor, una vez más para que nos pueda explicar. Ramiro, eh, la sentencia constitucional plurinacional 1010 quebrado 2023 que ha hecho conocer la Sala Cuarta pretende ser una sentencia que ha efectuado una interpretación de la opinión consultiva 28-21 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, para ver si la sentencia de la Sala Cuarta tiene efectos jurídicos, ha sido emitida en el marco del derecho internacional porque ha efectuado una interpretación, ¿no? Y si esta sentencia se ajusta al ordenamiento jurídico vigente y a la Constitución, obligadamente tenemos que partir de una contrastación de la opinión consultiva 28. Ramiro, en términos concretos, la opinión consultiva 28 ha establecido que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo, que la incorporación de la prohibición de la reelección presidencial indefinida, dice la Corte, es compatible, o sea, incorporar prohibiciones es compatible con la Convención Americana, ¿no? Y finalmente dice que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de las democracias representativas. La opinión consultiva ha resuelto centralmente estos tres aspectos. No lo discutimos. Que la reelección presidencial indefinida no sea un derecho autónomo protegido por la Convención, no lo discutimos. Que los Estados parte tienen la facultad de incorporar prohibiciones y limitaciones a la reelección presidencial indefinida, no lo discutimos. No discutimos aquí. Por lo tanto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es establecer cuáles son las tres cuestiones básicas de derecho
que ha establecido la Corte Interamericana en esta opinión consultiva. Si estas son las decisiones de la Corte en la opinión consultiva, lo primero que tenemos que tener claro es, por lo tanto, qué es lo que entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos por reelección presidencial indefinida, porque justamente la Corte dice, ¿no?, que esta es la materia sobre la cual ha versado la opinión consultiva 28. Este es el problema. Entonces, lo primero que necesitamos es tener claro esta primera cuestión de derecho. ¿Qué entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos por reelección presidencial indefinida? Y nos vamos a remitir al fundamento 38 de la opinión consultiva, que dice lo siguiente, Dani. Para efectos de la presente opinión consultiva, este tribunal, dice la Corte Internacional, entenderá como reelección presidencial indefinida la permanencia en el cargo de la persona que ejerce la presidencia por más de 2 periodos consecutivos. Por lo tanto, este es el contenido conceptual de reelección presidencial indefinida. Y esto es importante precisar porque, por lo tanto, cualquier restricción, cualquier limitación, únicamente puede ser posible en la dimensión, en el alcance de este concepto. Es decir, lo único que se puede prohibir, lo único que se puede limitar, lo único que se puede restringir es, respecto a reelección presidencial indefinida, es respecto al ejercicio de periodos consecutivos. No hay, queridos amigos, en la opinión consultiva, en ninguno de los más de 150 fundamentos, una sola frase, un solo razonamiento, un solo argumento que diga que reelección presidencial indefinida también alcanza a periodos discontinuos. No la hay, no hay, porque reelección presidencial indefinida para la Corte únicamente se refiere al ejercicio de periodos consecutivos. Entonces, esto es primordial dejar por establecido. Por lo tanto, ¿no?, cualquier prohibición no puede exceder, ¿no?, a el ejercicio, digamos, de periodos consecutivos. No puede, porque la Corte lo ha definido de esta manera. Sin embargo, la sentencia constitucional 1010/2023 sugiere, ¿no?, que se incorpore, que se prohíba, ¿no?, la reelección presidencial indefinida también de manera discontinua. Vea usted, querido Ramiro, que acá, por lo tanto, estamos constatando, casi en el ejemplo que usted ponía, ¿no?, que la Corte dice una cosa, pero 2 magistrados comedidos de la Sala Cuarta han excedido en su criterio, porque ellos dicen, estos son nuestros criterios de interpretación. O sea, que al final, ¿qué son? Son opiniones, deseos de 2 magistrados que creen que tienen poder y potestad para decidir más allá de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en la opinión consultiva. Por lo tanto, el primer elemento que acá estamos demostrando es que la sentencia constitucional no está ajustada a la opinión consultiva, no está ajustada, por lo tanto, a la Convención Americana de Derechos Humanos, no está ajustada, por lo tanto, al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la primera gran transgresión por el exceso que realiza la sentencia 1010
quebrado 2023 respecto a estos instrumentos de carácter internacional. Primera cuestión de derecho. Segunda cuestión de derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, apoyada en la Convención Americana, establece, dice, no se puede permitir a Estado parte alguno, no se puede permitir a grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Por lo tanto, la sentencia constitucional 1010, quebrado 2023, de 2 comedidos magistrados, ha violado las normas básicas de interpretación que impone la Convención Americana de Derechos Humanos a todos los estados partes. Pero además dice en el inciso A del artículo 29, normas de interpretación, ningún estado parte, ningún grupo o persona puede suprimir el goce y ejercicio de los derechos, o puede limitar, o puede restringir en mayor medida a lo que está previsto por la Corte Interamericana en los instrumentos internacionales. Entonces, la sentencia 1010, quebrado 2023, es claramente atentatoria y transgresora de las normas básicas de interpretación que impone la Convención Americana. Tercera cuestión de derecho. Querido Ramiro, la Corte Internacional de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, ha establecido que los estados parte que suscribieron la Convención, a momento, si bien tienen la facultad de regular o restringir derechos políticos, esta facultad no es discrecional, sino que únicamente la restricción, la limitación de derechos políticos por cualquiera de los estados parte, únicamente tiene que ser a través de una ley. Si no, no es. Así lo establece la Convención Americana en el parágrafo 2 del artículo 23 de este instrumento internacional. Y cuando dice ley, no se refiere en abstracto, que puede ser inclusive considerada como tal una resolución judicial o una sentencia constitucional. No. La Convención es clara, dice, cuando decimos ley, nos estamos refiriendo en su sentido material y formal. Y en el caso boliviano, la restricción, la limitación de un derecho político, si bien hoy el Estado tiene atribución, pero únicamente lo puede hacer a través de una ley sancionada de acuerdo al procedimiento constitucional por la Asamblea Legislativa Plurinacional. No es el Tribunal Constitucional, menos una sala de 2 comedidos magistrados que creen que tienen el derecho o potestad o poder de incorporar o de decir se restringe el derecho, se restringe la reelección presidencial indefinida también a los periodos discontinuos. No puede. Han excedido en su atribución y su competencia a la Convención Americana de Derechos Humanos. Han contravenido la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresada en la opinión consultiva. Como podrá ver, querido Ramiro, de acuerdo a estas 3 cuestiones de derecho que estamos demostrando, a la luz de lo que dice la Convención y la Corte en la opinión consultiva, la sentencia constitucional
emitida por dos comedidos magistrados, ni siquiera puede tener la calidad de ese nombre. Es únicamente una opinión que no causa ningún efecto, ¿no? Es decir, estos magistrados, además, ya en el orden interno, querido Ramiro, ¿no? Al efectuar, ¿no? Es decir, lo que ellos han considerado un control de convencionalidad, y a través del control de convencionalidad han realizado un control de constitucionalidad. Eso no le corresponde a las salas del Tribunal Constitucional. Eso por constitución. El control de constitucionalidad únicamente le corresponde a la sala plena del Tribunal Constitucional. Vea usted el artículo 196, parágrafo 1, que dice: el Tribunal Constitucional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad. Por lo tanto, estos dos magistrados comedidos que han sido contratados por el ministro Lima, lo que han hecho es arrogarse el ejercicio del control de constitucionalidad que no les corresponde a esa delincuencial sala, no le corresponde. Segundo aspecto, en lo interno, esta sala cuarta se ha arrogado la función interpretativa de la Constitución que únicamente le corresponde al Tribunal Constitucional. Veamos, artículo 196, parágrafo 2 de la Constitución. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones. ¿Y qué hacen estos dos magistrados comedidos? Dicen, ¿no? Lo que vamos a decir a continuación son criterios interpretativos, dice. O sea, un poco más de, nosotros creemos que debe ser así. Y todavía dicen que estamos haciendo una interpretación de acuerdo a la voluntad del constituyente, dice. Pero en ningún momento refieren dónde está esa voluntad del constituyente, en qué documento, en qué acta, en qué resolución de la Asamblea Constituyente. Ramiro, yo he sido constituyente, yo he dirigido la Comisión número 8, otros órganos del Estado. Yo sé qué es lo que ha producido mi comisión, documentos, actas, resoluciones. Y cuando se hace una interpretación con preferencia basado en la voluntad del constituyente, en la interpretación tienes que decir, el constituyente a través de este documento, a través de esta acta, a través de esta resolución, quiso decir eso. Es más, esta interpretación, estos criterios de interpretación son tan, podríamos decir, tan jocosos, ¿no? Que a manera de interpretación de la voluntad del constituyente en el fundamento 3.5.2. Estos dos comedidos magistrados dicen lo siguiente: si el pacto constituyente hubiera tenido otra intencionalidad, no hubiera colocado la frase una sola vez. O sea, estos dos magistrados, a título de interpretación de la voluntad del constituyente, lo que hacen es introducir su juicio personal de valor. ¿Cómo puedes anteponer a título de interpretación, de acuerdo a la voluntad del constituyente, lo que yo creo mi juicio de valor? Realmente es aberrante lo que hacen estos dos magistrados. Por último, lo interno, la sala cuarta se arroga la atribución de unificación jurisprudencial que únicamente le corresponde a la sala plena del Tribunal Constitucional. Revise usted, querido Ramiro, la sentencia 1010/2023, y estos comedidos intentan inducir a una interpretación de unificación jurisprudencial respecto a la sentencia constitucional
Plurinacional 084-2017, que fue aprobada en su momento por la Sala Plena del Tribunal Constitucional. O sea, ellos se atribuyen poder, facultad, atribución de unificación jurisprudencial cuando eso le corresponde a la Sala Plena del Tribunal Constitucional. Ahora bien, ¿qué efectos causan, ¿no?, estos criterios de interpretación de la sentencia? Ninguno. No causan ningún efecto, ¿no? Porque cualquier restricción al ejercicio de los derechos solamente puede ser a través de una ley, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, es decir, estos dos magistrados y sus criterios de interpretación, que yo lo pongo en comillas, no obligan nada, no afectan a nadie. La restricción introducida a título de criterio es ilegítima, es contraria a la Convención Americana. Y cierro con esto, querido Ramírez. Y bueno, después de la sentencia contratada por el ministro Lima, ¿no?, han salido a decir, por lo tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional acaba de inhabilitar a Evo Morales, ¿no? Al respecto, ¿qué es lo que debemos aclarar? Es verdad que los estados parte tienen facultades para limitar, para imponer restricciones, ¿no?, al ejercicio de derechos políticos. No lo discutimos. Sin embargo, en la opinión consultiva ha quedado claramente establecido, ¿no es cierto?, que la inhabilitación o restricción de derechos no es de manera directa y automática, sino únicamente procede, ¿no?, primero que tiene que estar establecido, primera condición, en una ley, el parámetro general. Pero ya en el caso particular de cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, y en este caso pongamos el ejemplo del ciudadano expresidente Evo Morales. Para ser inhabilitado el ciudadano expresidente Evo Morales, primero tiene que existir en Bolivia una ley general aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional que establezca el marco de limitación o de restricción del derecho al sufragio pasivo, como es el derecho a ser elegido. Tiene que haber primero aquello como condición básica de fondo elemental. Porque si no hay esta condición de una ley, no se puede inhabilitar ya en concreto a cualquier ciudadano. Y la inhabilitación no es automática. La inhabilitación únicamente procede por sentencia que haya emitido un juez ordinario o por resolución de autoridad disciplinaria administrativa. No hay otra posibilidad. Y quien quiera hacer creer lo contrario está mintiendo, porque esto que estamos señalando está establecido en la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, ¿no?, la inhabilitación solo puede ser resuelta como sanción y en debido proceso. Pero para ello se requiere que exista una ley general que establezca la restricción, prohibiciones o limitaciones al ejercicio de determinado derecho político. No es el Tribunal Constitucional, ni siquiera dos comedidos magistrados de una sala que puedan tener poder de inhabilitación directa. Por lo tanto, la afirmación de que el Tribunal Constitucional Plurinacional acaba de inhabilitar a Evo Morales es una falacia, porque la sentencia 1010/2023 ni siquiera sirve para inhabilitar a la abuelita de Iván Lima. Esa es la verdadera realidad y dimensión de esa sentencia, querido Ramiro. Muchas gracias, doctor. Creo que ha sido una explicación bastante amplia,
pero muy clarificadora, que es lo que la gente tiene que entender. Y extrañamente, ¿no? Los medios de comunicación, claro, están pagados por el gobierno, insisten en que la figura del expresidente Evo Morales está inhabilitada y quieren anteponer en el pueblo de Bolivia de que Evo Morales no va a participar, lo que es totalmente incorrecto. Evo Morales, a partir de la explicación que usted da y otros entendidos en materia, está totalmente y plenamente habilitado. Pero seguro, como usted decía en un principio, doctor, estamos ingresando en una etapa de un gobierno judicializado. Con el apoyo del Poder Ejecutivo van a intentar seguramente tratar de inhabilitar al hermano expresidente Evo Morales o hacer otro tipo de tramoyas, como lo que aconteció últimamente, doctor, y quiero pasar a la siguiente consulta, respecto a lo que fue la sesión de la Cámara de Senadores, al que obviamente el presidente del Senado ha convocado, han sesionado, ha habido mayoría y todo lo demás. Ni siquiera, creo en 2 días, algunos senadores opositores de la derecha, digo, desde derecha entre comillas renovadores, han acudido con un amparo al Tribunal Constitucional. Inmediatamente emite el Tribunal Constitucional desautorizando al presidente del Senado, diciéndole que sus resoluciones no tienen validez alguna. Entonces uno dice, caray, estamos ingresando en una etapa en la que, si bien el Senado o diputados, si es que hubiera coherencia y unidad, establecen una, digámoslo así, una fecha para las elecciones, otra vez será el Tribunal Constitucional que diga, no, esa fecha no sirve porque tiene no sé qué observaciones. Es decir, vamos a entrar en un dime y direte al punto de que de repente sabe Dios si se hace o no las elecciones judiciales este año, al próximo año, o no sé cuándo, seguro cuando tengamos una estabilidad más sostenida de una democracia real de lo que está pasando en este momento. ¿Cómo nos explica esto que viene pasando, doctor? Yo de verdad no hacía mucho seguimiento al tema jurídico, pero es la primera vez que veo que el Tribunal Constitucional, y lo pongo entre comillas, pareciera que está gobernando nuestro país. Entonces, vamos a tener estos dimes y diretes. El Tribunal Constitucional va a ir anulando todo lo que la Asamblea o senadores van a ir haciendo. Es decir, ¿qué panorama nos puede mostrar, doctor? Y bueno, la consulta es si eso es ilegal, lo que está pasando además, ¿no? Bueno, a ver, ya estamos en esta fase de judicialización de la política que nos ya prácticamente nos ha introducido en una politización de la justicia. Por lo tanto, las decisiones de las altas magistraturas ya no tienen posibilidad de ser justas, ecuánimes, equitativas, desde ningún punto de vista, ¿no? Y en lo político, ¿no? Esta fase de judicialización de la política, en lo político se caracteriza porque hemos ingresado a la fase de dominación legal, ¿no? Por eso es que ahora el órgano judicial y el Tribunal Constitucional se convierten en cogobernantes, porque ahora este gobierno que no tiene partido y brazo parlamentario fuerte, ¿no? Se va a sostener a través de estos mecanismos, a través de esta, judicialización, ¿no? Y para aquello se requiere ese marco, digamos, de un estado de excepción, ¿no? Por lo tanto, este contexto que hoy ya vive Bolivia, ¿no? Divide las aguas, definitivamente. Divide las aguas no solamente en el campo de la sociedad civil, sino en el mismo campo, digamos, del Estado, en el mismo campo donde funcionan los órganos y las instituciones. Y por lo tanto esto se va dividiendo, ¿no? Y cuando se llega a una escisión de estas características en el seno del Estado y en el seno de la sociedad civil, estamos ya a las vísperas de una
convulsión de carácter social, que en definitiva va a ser, ¿no?, el, digamos, tercer interviniente que va a poner solución o, digamos, restaurando el Estado de Derecho o, en definitiva, prolongando esta suerte, digamos, de dictadura jurisprudencial que está viviendo Bolivia, ¿no? Por lo tanto, hoy estamos advirtiendo que también en el nivel del Estado ya estamos experimentando la lucha abierta entre órganos del poder público. Eso es. Esto es la consecuencia de este marco que estamos describiendo en el plano judicial y en el plano de la dominación política en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, es decir, y en la separación de estos bandos, un bando es aquel, ¿no?, que defiende, sale en defensa del el Estado de Derecho, sale en defensa del orden constitucional, sale en defensa de la vigencia de la supremacía de la Constitución, sale en defensa de que todos los órganos del Estado están sometidos a la constitución política del Estado.